Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Hoy hablamos de lo que está pasando dentro del movimiento del paro, de la lucha por la representatividad del paro. Después de un 2019 en el que el país se sorprendió con el poder de la movilización popular, sorpresa que incluyó al establecimiento y a los mismos líderes que convocaron al paro, este 2020 se abre la pregunta de si esa cosa espontánea se logra consolidar en un movimiento más organizado. Hay una visión que creo es la visión que tiene alguna gente en el gobierno, que tiene parte del empresariado y mucho del centro democrático, que caracteriza al paro sin mayores matices como un movimiento que miente, que solo quiere desestabilizar al país y en sus versiones más extremas lo caracteriza como un movimiento de vándalos violentos y vagos. Yo lo he dicho varias veces acá, esta visión para analizar el paro me parece muy pobre, no solo porque deja escapar muchos matices, entre los cuales definitivamente se encuentra la violencia, pero eso es solo uno de los matices. Contra esta visión pobre, que puede ser incluso peligrosa si estigmatiza a toda la gente que sale a marchar, desde hace muchos años hay opiniones muy autorizadas en Colombia, voces que nos han advertido también sobre los peligros históricos de entender mal las agitaciones populares. Esto decía hace más de 70 años Jorge Eliezer Gaitán antes de la violencia bipartidista. Se nos ha querido por eso calumniar en todas las formas para sembrar en el ambiente el criterio de que no somos un movimiento desbordado, anárquico y violento. Y la oligarquía conservadora y liberal conjugan el mismo lenguaje. Y saben que ese es un recurso bajo y menesteroso. 2 años de este grandioso movimiento que ha presentado manifestaciones, movimientos populares que la historia de Colombia no registraba. Y apenas un insensato en Cali lanzó una piedra que yo soy el primero en criticar. Entonces, vuelvo sobre la idea de que es importante entender qué está pasando dentro del paro. Y lo es porque determina al menos 2 cosas. La primera es si el paro se consolida como un movimiento contundente y un formidable oponente político o como un oponente político marginal a lo que le queda al gobierno de Iván Duque. Lo segundo es que obliga a que las figuras políticas que ya estaban en la oposición, varias de ellas con aspiraciones presidenciales, las obliga a buscar acuerdos o a consolidar divisiones en el espectro político de centro-izquierda. Ambas cosas son claves en un país donde los sectores alternativos toman cada vez más fuerza, mientras los marcos de análisis que tenemos aquí en Colombia parecen seguir a veces en el viejo Frente Nacional. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche tenemos algunas de las caras del movimiento social colombiano, algunas de las caras que quieren representar ese movimiento que comenzó el pasado 21 de noviembre. A mi izquierda está Alejandra Sánchez, es líder estudiantil, es miembro de ACRES, que es una de las organizaciones estudiantiles que participan en estos debates y que hacen parte del primer comité del paro que se estableció el año pasado. Alejandra, es un gusto que esté acá. No, gracias a ti por la invitación y por supuesto pues siguiendo apostándole a la unidad del movimiento social, porque yo creo que es muchísimo más lo que nos une que lo que nos divide, como lo han planteado algunos. Digamos que en un sector distinto con el que ha habido algunas discusiones está Jimmy Moreno, que viene de la Cumbre Agraria, que es una gran sombrilla que tiene a más de 15 organizaciones, Jimmy, ¿cierto? Sí, sí. Y la suya es ahí adentro del Congreso de los Pueblos. Sí, gracias por la invitación. Igualmente, pues un saludo a todos los televidentes de Zona Franca. Y sí, muy contentos en términos de que pues, este ejercicio de movilización nos ha permitido pues, ver que el pueblo ha vencido el miedo y ha levantado la bandera de la dignidad para defender sus derechos. Vamos a ver hasta dónde llega el acuerdo. Esta noche Fabio Arias es sindicalista, es el fiscal de la Central Unitaria de Trabajadores, más de 700.000 afiliados, como les gusta repetir. Ahorita vamos a los votos que repite Petro, pero Fabio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Bueno, buenas noches a usted, Daniel, y a todos nuestros aquí polemistas de hoy.
Creo que hemos hecho el movimiento La Ciudadanía y la convocatoria del 21 de noviembre se convirtió en el mejor escenario para que haya esta movilización social tan amplia. No la teníamos en los últimos 70 años, de tal manera que buenas cosas le auguran a Colombia si esta movilización social se logra mantener. Usted era un guámbito en el paro nacional del 77. Era un guámbito, sí, señor. ¿Algún? Esta es superior a lo del paro cívico del Pero ¿se 77. acuerda de usted algo del 77? Por supuesto que me acuerdo algo de eso. ¿Ah, sí? Yo era estudiante de la Universidad Nacional. Ok. Andrés Charri es constructor programático de la Colombia Humana, trabaja en la unidad de trabajo legislativo de Gustavo Petro. ¿Qué más, Charri? Además es campesino. Daniel, sí, digamos que nosotros hemos tenido un trabajo desde la Asociación de Usuarios Campesinos de Cundinamarca y de la Asociación de Jóvenes Campesinos en Ibagué, pero es un momento crucial para el país que debe fortalecer el movimiento sindical, el movimiento obrero y además el movimiento popular en las calles que nos va a permitir unos alcances y unos logros absolutamente formidables, pero desde la unidad y desde la construcción y escuchar a las personas en la calle. Perfecto, aquí parece todo esto armonía. Quisieran ustedes que habláramos de Aida Merlano, ¿no? Usted, Fabio, quiere hablar Sí, de Aida claro, por Merlano. supuesto. Usted está creyendo todo, Aida. Hoy sí, porque ha puesto exactamente el tema de que en Barranquilla la familia Char y el clan Char, que es un clan realmente, Bueno, vive comprando pero votos. no Así vamos ha a establecido, hablar de Aida. pero así es lo que ha establecido. Yo también creo que hay que Vamos a tener una discusión sobre lo que pasa dentro del movimiento social. Y aquí hay alguna armonía en esta mesa hasta ahora, pero en la reunión que hicieron el pasado, ¿cuándo fue lo del Jorge Eliezer Gaitán? 30 y 31. 30, y 31. el 30 fue el problema. Y entonces, ese día querían llamar a todo el mundo que estaba participando detrás del paro a una reunión y afuera del teatro Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá pasó algo de esto. Nosotros vamos a entrar como sea, no importa quién está adentro, y adentro la gracia es proponer las críticas que se le hacen al Comité Nacional de Paro. Y entonces, algunas refrieguitas afuera porque Y no unas dejaron referencias entrar a una puntuales. gente. A ver, usted no lo dejaron entrar. Yo llegué y realmente había una aglomeración de personas que estaban exigiendo entrar. También hay que tener en cuenta que hay un aforo en el Jorge Eliezer, son 1.300 personas que deben entrar ahí 1.700. juntas. 1620. Pero realmente lo que pasa es que la gente en el espacio popular, que es la calle, en el Ágora, ha superado lo que quiere y la comunicación con el mismo Comité del Paro. De ahí debe partir este análisis que tenemos en esas imágenes. Realmente... Para que la gente entienda, usted no está en el Comité del Paro. Yo no estoy en el Comité del Paro, la Colombia Humana no está en el Comité del Paro, hacemos parte del paro, fortalecemos el movimiento social, pero en el Comité del Paro nosotros no estamos. En el Comité del Paro han estado las organizaciones sindicales y alguna parte del movimiento estudiantil, que es la ACRES. La UNES no ha estado ahí presente, ha estado fortaleciendo, pero no han estado, los que han llevado la vocería, ¿quiénes son? La ACRES. Entonces, dentro Y del el movimiento y los estudiantil hay estudiantiles, dos ¿no? organizaciones grandes que son UNES y ACRES. Yo no sé nunca dónde poner el acento, pero UNES y ACRES. ACRES. O ACRES. Usted es ACRES y UNES está más cerca, digamos, a los movimientos de organización horizontal, asamblearia. ¿Por qué no dejaron entrar a la gente? No, de hecho, UNES hace parte del comité, hizo parte desde el principio del Comité Nacional de Paro y es tan así que estuvo con nosotros escogiendo a sus 60 delegados que fueron el monto y la cuota establecida para la UNES, así como para la CRES. Fue algo completamente acordado, hicieron parte del acuerdo Entonces, venga, y explique que escogieron ustedes, sus 60 delegados. ustedes Llegaron allá escogieron- con otra cosa. Explique eso. no Entonces, en el cumplen los Comité del acuerdos. Paro repartieron como unos cupos, ¿cierto? Para que la gente fuera representada desde Sí. sus distintas organizaciones. ¿Cómo fue esa repartición? Bueno, esa repartición fue, por una parte, de las organizaciones sociales a nivel nacional que conformamos el Comité Nacional de Paro, que por sí tenían ya unas cuotas establecidas, las regiones en todas sus, digamos, expresiones de comités departamentales de paro, Sí. que tenían toda la legitimidad y tienen toda la posibilidad de participar y en la misma, digamos, pues legitimidad que tiene Bogotá, ¿sí? A
a nivel sectorial. Entonces se dieron unos cupos para las organizaciones de mujeres, las organizaciones de ambientalistas, las organizaciones de recicladores, incluso de muchos sectores sociales que se han venido organizando y que han dicho queremos hacer parte del comité de paro porque somos una expresión importantísima de la sociedad y le hemos dicho claro que sí, venga, por supuesto, hay que Pero organizarnos. ustedes no Y se así fue. sintieron tan bienvenidos en la cumbre agraria. Sí, es que creemos que lo que sucedió en el Teatro Jorge Eliezer es un poco lo que sucedió el 21 de noviembre. O sea, el escenario de convocatoria del paro nacional fue rebosado, ¿cierto?, por el movimiento social popular, por la ciudadanía que se movilizó y que está pues cansada de este modelo. Creo que el reflejo de lo que sucede en el teatro Pero es están ese. cansados también del comité del paro, o sea, Pueden haber de pronto en la diversidad de lo que somos muchas discusiones, muchas diferencias, pero creo que el ejercicio de la gente escuchándola siempre ha sido un llamado a la participación, un llamado a que se reconozca esa diversidad, a que se le dé mucho escenario también a las regiones, a los territorios, y creo que hay algo muy importante que se ha venido construyendo desde el escenario del 21 de noviembre, y es el espíritu de lo que han sido esos escenarios de asambleas territoriales, Sí. donde la gente ha recogido ese método de construcción más participativo, más democrático, y siempre desde que pensamos el encuentro de diciembre y este encuentro de enero, pues hubo mucha atención por ese tema de la participación, reconociendo pues la amplitud, la diversidad, y que efectivamente hoy ha rebosado cualquier instancia organizativa. Y que entonces, exista. ¿cómo quedó la cosa después de lo de hace una semana? Fue más o menos hace una semana, ¿cierto? Hace exactamente una Hace semana. exactamente una semana. La gente que no pudo entrar se fue a la Todos concha entraron, acústica. Daniel. Todos entraron, Daniel. Todos entraron. ¿Sí? Aquí hay una falsa discusión. termine ahí, Fabio. Hay una falsa discusión. No, porque yo no he hablado sobre el tema. Hay una falsa Es discusión. que usted habló sobre Aida, pues sí, se me olvidó. Usted me había dicho que era en vez de, y entonces yo no hubiera dicho nada. No, mire, Daniel. Usted todo lo tiene que negociar. Todos entraron. Sí, todos se negocian en la vida. Todos entraron. Ahora, lo hicieron de un procedimiento que a nuestra manera de ver es incorrecto entre las organizaciones sociales y ¿Cómo populares. llamaría usted ese procedimiento? Un procedimiento de asalto. Eso no está bien entre nosotros. Eso podrá ser otro procedimiento para otras cosas. Pero para discutir y dirimir nosotros una controversia, no puede ser ese el método. Y eso de que como sea y yo no sé qué, nosotros no estamos en ese plan. Pero quiero decir además, todo el mundo entró, ahí sí como se dice, como sea, o simple y llanamente como pudimos. Y todos entramos. De tal manera que hay un falso dilema entre las discusiones, si las asambleas son delegatarias o son asamblearias. Pero no es tan Eso fácil, es un falso porque dilema. Mire lo que yo me encontré en los documentos, estuvimos revisando documentos, llamando a muchos de sus colegas de los distintos movimientos. Hay una diferencia en las consignas, y yo sí creo que hay una diferencia de fondo, aunque están utilizando los dos el mismo logo. Utilizan, dame el de... Entonces, los dos son Comité Nacional del Paro Por y así supuesto. encabezan sus documentos, que son documentos distintos, ¿cierto? Uno es la Declaración del Encuentro de Organizaciones Sociales, Centro de Convenciones CAFAM, eso fue lo del Comité del Paro Sindicalista y Estudiantil, y el otro es la Concha Acústica, con el mismo logo, es decir, aquí ya hay una disputa de identidades. La consigna principal del Comité del Paro Nacional, lo voy a llamar el Comité del Paro Nacional del año pasado, digamos, es exigimos la negociación del pliego. Es la de arriba. Profundicemos la movilización y el paro nacional del 25 Vamos, de marzo. señor. La consigna Esa es la última consigna. negociación del pliego que ustedes tienen. No, la Y consigna es esa, no. y No, no la consigna- cambie, no la cambie, Daniel, porque entonces usted empieza Pero, a señor, tergiversar lo que nosotros venga, queremos. venga. Exigimos la negociación del pliego, esa interpreto yo, usted me puede decir que estoy editorializando, es la Sí, consigna del Comité del Paro, y la consigna del Comité ampliado, digamos, del comité que no cupo en el Jorge Eliezer Gaitán, es confrontar el régimen de Iván Duque, el modelo neoliberal y el sistema capitalista patriarcal. Es decir, cero negociación con nadie, confrontación con lo que ven es un modelo capitalista y patriarcal. Todo el Así es, no ha habido encuentro. ninguna planteado negociación. nosotros también, por supuesto. Yo creo que hay espérese, de nuevo ¿usted un quiere falso negociar? dilema. Pero Claro han que ido- hay que han ido negociar. las- Y ellos también. Y ellos también quieren negociar. también. O Y ustedes ellos no quieren también. negociar. Absolutamente nada. Y ellos también. Ustedes quieren negociar. El que no ha con el querido gobierno? negociar es el gobierno. claro. Daniel. Exacto, Al final, es un falso dilema. El fin único de la movilización es alcanzar las metas sociales y los logros que queremos para el pueblo. Pero realmente al interior hay que también renegociar ese paro, ese pliego. Hay 104 puntos o más de 104 puntos que se han establecido en los últimos documentos. Hay como 4 o 5 documentos dando la vuelta por ahí en las redes
sobre los puntos del paro. Son 104, ¿cierto? no más. Cualquier otro Pero- no es pero- oficial del Es el comité. que- Esas son las es el que tiene el discusiones, comité. claro. Sí, Sí, por tiene comité. supuesto, porque en algo nos tenemos que poner de Además, acuerdo. digamos, para nosotros, nuestras organizaciones que tienen un carácter popular, vemos la negociación, puede existir si hay voluntad, obviamente. El ¿Usted cree gobierno que los nacional, sindicatos pero no populares? No es únicamente nuestro objetivo, nosotros tenemos una perspectiva más estratégica de país y es efectivamente poder consolidar una Colombia con cambios y transformaciones profundas que evidentemente tiene que trazarse con el cambio de modelo, como la gente lo ha venido resignificando a través de la movilización. Y entonces ahí entiendo yo, no es tan claro que hay algo que negociar con el gobierno, sino hay un proceso de movilización y de confrontación de ese modelo que ustedes ven. Claro, y de hecho el mismo espíritu de negociación es una confrontación frente a un modelo terrorista, criminal, hacia un modelo que las organizaciones pensamos debe ser más de carácter para la vida digna en las comunidades de Colombia. Y ahí sí hay una diferencia de aproximación, Alejandra, frente a lo que ustedes en el otro comité del paro. No, lo que pasa es que, Daniel, es natural que existan diferencias, ¿sí? Ningún movimiento social de la historia de la humanidad, en ningún momento donde se ha, digamos, movilizado muchas expresiones que han venido trabajando en distintos sectores y de distintos temas, pues ha tenido como la capacidad de de limar todas esas diferencias de una manera perfecta. Es idealista pensar que eso se puede hacer. Así como es difícil, de verdad, y fue difícil encontrar las cosas que nos reunieran, digamos que poniendo en segundo plano las diferencias en el movimiento estudiantil, imagínate sumarle el movimiento de mujeres, de campesinos, de trabajadores, de sindicales, de jóvenes que no estudian, que no trabajan, etcétera. Imagínate todos esos sectores que de por sí tienen diferencias, Sí. sumarlos en una gran expresión nacional. Entonces, ¿qué hemos dicho? Por supuesto tenemos diferencias organizativas e ideológicas de muchos tipos, pero lo que nos une y nos mantiene en las calles es una sola cosa: luchar contra Iván Duque y sus reformas neoliberales que hoy está recomendando la OCDE y que además no eran mentira, como lo dijeron Pero entonces, los Daniel, ministros. yo siento que usted Son está- completamente ciertas usted y está completamente vivas. están. Prevenida frente, a ver, yo no quiero hacer aquí un divisionismo, ¿no? Y creo que siento que el movimiento social, cuando se le señala en sus debates internos, es muy prevenido de que estamos promoviendo la división de la izquierda y la retórica. No de que todos nunca- son de izquierda. No, Los que están aquí en No, el... yo en creo el- que en el- además de esa expresión que ya no es una cosa de la izquierda ni de la derecha, es una política que realmente representa la vida y ha sobrepasado los límites de las expresiones que están alrededor Pero de ¿quién ese de discurso de derecha está ahí izquierda. adentro? Hay gente que está por el movimiento animalista, que es gente de Claro, derecha, lógico. estudiantes Ambientalista, de universidades por privadas que supuesto. también Yo En están... el sector de la salud hay una cantidad de profesionales decir que que sea no derecha. los O sea, podría usted calificar. esto sobrepasó. Es que, Daniel, los Daniel, líderes pero- asesinados en el país le duelen a todas las personas. Daniel, es lo que ¿Cierto? quiero precisar, venga, le preciso. El 4 de octubre, que fue que hicimos el Encuentro Nacional de Emergencia, Sí. donde las organizaciones sociales que hoy estamos en el Comité Nacional del Paro no eran todas, ¿sí? Eran menos, ¿sí? Convocamos el 21 de noviembre, mucho antes inclusive que se desarrollaran las movilizaciones y explosiones sociales en Ecuador y Chile, antes, ¿sí? Y convocamos fue por 3 temas: el paquetazo de Duque, el rechazo al asesinato de los líderes sociales y el cumplimiento de los acuerdos de paz. Esos son los 3 escenarios importantes con los cuales Claro, convocamos el paro el pero- 21 de noviembre. pero- y no pero hemos hay cambiado. hay un hecho histórico Espere, también. Jimmy. Los 3 puntos que acabo de mencionar están desarrollados en los 104 puntos. Es mentira de que nosotros hayamos ampliado el pliego. Solamente está desarrollado Pero después. ahí metieron, Fabio, No, espere. investigación para luchar contra el SIDA. Y es que usted cree que la población no tiene exactamente en cuenta eso como un problema de la salud, que aquí no se le atiende. Claro, pero usted me dijo un problema de la salud, pero eso antes me dijo, no, mire, líderes sociales, cumplimiento de los acuerdos Y de el paz. paquetazo, pero es que el paquetazo es la reforma tributaria, los problemas de la salud, de la reforma laboral. Disculpe, Todas por las eso digo yo que se políticas, desarrollaron. todas las políticas No, neoliberales. Daniel, en eso hace usted una Sí, apreciación claro, incorrecta. nosotros reconocemos que es muy importante apurada, además. ese encuentro de emergencia que se convocó entre Claro. movimientos sindicales y Y es lo que nos organizaciones. mantiene Pero hay unos unificados, sí. antecedentes históricos de la
los últimos escenarios de movilización que se han venido surgiendo en el país en el 2010 y que han generado una ascendencia en las luchas y la movilización social en Colombia. Creo que eso no se puede desconocer, porque producto de eso y producto de toda esa insatisfacción del pueblo colombiano frente a esas políticas que cada día nos empobrecen, pues obviamente eso en confluencia generó un detonante social que se recoge muy ante toda esta dinámica de movilización que viene haciendo en el continente y que en Colombia también se expresó la gente en contra del modelo, ¿cierto? Que bien no lo decía, pues lo manifestaba en términos de cómo comprendía su dinámica de movilización. Cómo lo vive, es normal. Y la realidad es que ahí todos estamos de acuerdo y eso es lo que nos mantiene Pero en las esta calles noche y por eso citamos el estamos 21 de hablando, febrero. esta noche estamos hablando de lo que no están de acuerdo dentro de las distintas organizaciones que buscan representar el paro nacional. Después de la pausa vamos con algunos de las aproximaciones concretas distintas que separan a las personas que están en esta mesa. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:24 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Francamente, paro. Estamos hablando de las organizaciones que están, digamos que debatiéndose para representar el paro nacional. Hay ya 2 comités establecidos, al menos 2 comités, puede haber más. Sí, comités siempre Sí, puede haber hay más. otro además. No, un comité siempre se puede formar. A ver, nosotros hicimos, bueno, aquí un crédito a La Silla Vacía, a Carlos Hernández, que hizo un buen artículo acerca de esta organización que nos dio pie para hacer este programa, pero nuestro equipo hizo una reportería hoy para tratar de organizar y separar las organizaciones y las tendencias y las aproximaciones que hay detrás de este debate interesante del movimiento social. Entonces, tenemos el Comité Nacional del Paro, ¿cierto? Que es el que representa aquí el señor Fabio Arias y la señorita Alejandra Sánchez. Ese es un movimiento que tiene entre sus sindicatos, por ejemplo, a la CUT, a la CGT, a la CTC, a FECODE, sobre todo a sus directivos. Entre los estudiantes está ACRES, la organización que representa aquí Alejandra Sánchez. En los sectores políticos que se ven más reflejados ahí está, por ejemplo, el MOIR del Polo Democrático. Deberían de haber puesto los verdes también. Los verdes, me parece a mí. Sí, claro. Yo Por supuesto, métalo ahí. Perfecto. Mire lo que dice la alcaldesa ayer frente a la movilización y los infiltrados. El MOIR, y ahorita hablamos de decisión eso. Sobre Y los líderes paro. políticos, entre los líderes políticos, aunque ellos, y yo creo que han hecho un trabajo de estar separados, está ahí Jorge Enrique Robledo. Del otro lado, en el que llamamos Comité Ampliado del Palo, hay una idea de movilización permanente, no movilización esporádica como la que promueven aquí los sindicalistas y algunos estudiantes. Algunos miembros de los sindicatos de FECODE y de las centrales obreras, pero sus bases, no sus directivos. Está ahí la otra organización de estudiantes que se llama UNES, entre los sectores políticos. Desde la semana pasada, bueno, pero ahí está. La perdieron. Marcha Patriótica como organización política. FARC no supe dónde ponerlo. No sé si está o no en ambas está. partes. Está en ambas partes. También tiene la Cumbre Agraria, que está compuesta por 15 organizaciones, incluyendo el Congreso de los Pueblos, que representa aquí el señor Jimmy Moreno. Está también el proceso de las comunidades negras que hicieron los paros cívicos en Buenaventura y en Quibdó. Y una figura política que podría identificarse es la de Gustavo Petro. ¿Miento? Sí, Gustavo Petro tampoco estuvo de acuerdo con las conclusiones de la concha acústica. Pero Gustavo Está Petro... diciendo otra cosa, está diciendo que hay que adelantar las movilizaciones. Pues porque la esa es otra movilización cosa debe ser distinta. permanente, continua y popular. No podemos ponerle un Claro, creo que esa es una esquema de las discusiones. cuadrado a la movilización Ajá. cuando la Entonces, gente en la calle está exigiendo que se salga a pedir y a exigir sobre las presiones que está haciendo el gobierno. Así es. Entonces, nosotros estamos de acuerdo con eso. Entonces, El esperar punto 2 de discusión meses. es que si cada cual dice que hagamos una cosa y no somos capaces de coordinarnos entre todos, pues vamos a terminar muy dispersados. Pero- Ese es el problema que tenemos. ¿Pero usted está de acuerdo con Charry en que hay que hacer una movilización Por permanente? supuesto, y nosotros tenemos una el 21 de febrero, y tenemos otra el 8 de marzo, y Pero- tenemos otra el 16 pero, Fabio, ¿qué de es lo que marzo. hay el 21 de Es decir, febrero? no es El cierto 21 de que... febrero dice la Discúlpame, Discúlpame, Andrés, no es cierto lo que dice, no es cierto lo que dice Petro, que nosotros no habíamos programado una antes del 25 de marzo. Que dice el no 21 es de cierto. febrero, la agenda dice
3 meses después de noviembre o 4 meses después de noviembre del cumplimiento del primer día del paro. No dicen nada de movilización en la hoja. Claro que sí, hombre, claro que sí. Pero te invito a que veas la agenda entonces que sacamos desde Luego dice el 8 de marzo el tema de las mujeres, luego dice el tema de la... Del 16 de marzo, Espere, Andrés, espere. de Santurbán. de lo de Santurbán. Así es. Señores, Y luego el que 25 estamos de marzo. buscando realizar la próxima movilización, la próxima expresión de movilización, porque movilización todo el tiempo No es que el paro es paro. tiene diferencias. No, pero a ver, importa. ir a la calle, ir en bus al el trabajo no es 21 de movilización. el 21 de febrero, el 21 de febrero, ¿sí? Entonces, claro que sí hay una conciencia y nosotros claro que quisiéramos estar en movilización permanente, pero hay que también leer las condiciones materiales de la gente, ¿sí? Las condiciones materiales de la gente es que por supuesto apoya el paro, por supuesto se ve afectada por este modelo, por supuesto todas las cosas que ya sabemos, pero la realidad es que tienen que ir a trabajar, a estudiar, etcétera, y que la realidad de la movilización del 21 de noviembre tuvo una preparación de casi 2 meses de 5 millones de piezas que repartimos en todas las universidades, barrios, etcétera. Parece mucho a lo que dicen No, algunos déjame congresistas de terminar. marchar por el andén. No, la déjame movilización terminar. Eso no es movilización y el marchar paro por es el paro. andén. Eso no es marchar por el andén. Es explicarle a todos los 8 millones de bogotanos y los 40 millones de colombianos por qué es que nos movilizamos de modo que no seamos solo 1000, sino que seamos millones en las calles. Hubo meses de preparación para el 21N y entonces en estos meses que hemos venido haciendo desde el Movimiento Popular La realidad es que tenemos que siguiendo hacer las una asambleas lectura populares en cada uno de tenemos los que hacer nodos que una nosotros tenemos en lectura los de las territorios. movilizaciones que Alejandra, se han Nosotros también los realizado. tenemos, Fabio, Andrés. déjeme caracterizar un poquito los métodos y los objetivos del Comité Nacional del Paro Sindicalista y de los estudiantes de ACRES. Entonces, dame la que agenda del es Comité completamente Nacional, por favor. representativo, porque todos somos representantes estudiantiles dentro de la asociación. Entonces, lo que define al Comité del Paro, gran movilización el 25 de marzo. No, paro nacional el 25 de marzo. Eso, el 25 de Pero no es marzo. movilización, es paro nacional, Daniel. Es que así es que terminan malinterpretando siempre las cosas y buscando. Pero yo qué Gran hago. diferencia. Si usted es riguroso, no puede No, escribir señor, eso. pero lo saqué del pliego. Está mal hecho, porque ahí no dice eso. Si el quiere lo pliego. muestro, No, si yo quiere también lo lo muestro tengo con acá y mucho se lo gusto. envié al periodista de Si acá quiere lo del- muestro con del mucho Instituto gusto, También se lo Daniel. muestro, pero así No, tienen en el pliego. La realidad Pero así es no que estamos dice. armando Pero un bueno, gran pero no paro estamos nacional. peleando de verdad porque dice La gran decla- movilización y no paro nacional. La declaración, pues claro, porque si usted dice movilización es la discusión que está haciendo Andrés, que movilización no es paro. Entonces, el título de la declaración nuestra dice, profundicemos la movilización y el paro nacional el 25 de Pero marzo. ahí pongo gran movilización, no entiendo qué es lo que me está Él peleando. la puso, yo por eso le estoy contestando. A ver, No, pero vuelvo teóricamente otra incluso vez. hay una gran diferencia. No, pero como la A ver, pusieron hay que entonces, contestarla. Gran movilización, yo pongo aquí paro nacional Sí. el Así es. 25 de marzo. ¿Cierto? Es decir, en un mes y medio. A mediados de este mes termina la conversación nacional y el Congreso retoma las labores, ¿no? nacional. Está Sí. pensado para el fin de la Exactamente. conversación nacional. No, para el inicio inicio del Congreso de la República. Las otras manifestaciones que planean ustedes son en días emblemáticos, como el Día de las Víctimas, como el 1 de mayo, y todo hasta junio por lo pronto, hasta ahí llega la planeación que están haciendo ustedes. Encuentro de organizaciones con delegados que tienen poder de voto. Cuando se juntan ustedes, hay unos delegados que tienen poder de voto para representar a las organizaciones Una que ustedes precisión, están Daniel. representando. Las decisiones Precise. se toman por consenso, no por voto. Pero ya avanzaron al voto. Sí. ¿verdad? No, esa la escribió él. Es que le estoy diciendo, Daniel, Señor, lo que están haciendo ahí De es hecho, una falta de rigurosidad quienes han de lo que promovido- estamos quienes haciendo. han promovido Y así no que puede se ser la vote, han sido discusión. los sectores. Así no puede ser la esas son discusión. ¿Cuál es la falta de rigurosidad Que dice que por voto no hay votos, hay consensos, no hay voto, acuerdo. pero hay representatividad. Sí hay representatividad, pero no hay voto. Eso tiene su diferencia. Entonces, compadre. Chechari, Ve, usted- y se lo digo, mira, Daniel, ese es el método que le dijimos nosotros. No puede ser el método del asalto el que determine las diferencias nuestras. Tiene que ser el consenso. No, sí, pero en ningún converger. momento Usted se sintió asaltado por eso. Por pues yo no supuesto. voy a pensar que el asalto Por que le hicieron supuesto. Falta la realidad, esa apreciación de que es un asalto. No es así. No, No, yo creo que no debe llamarse tampoco asalto. Yo creo que Bueno, Sí, respeto. allá no asaltar. Creo que hoy respeta a las comunidades que hicieron un ejercicio Sí, de sí. llegar Sí, de las regiones unos a estudiantes que participar. se pasaron por No, encima no de solo todo estudiantes. cuando podíamos Compañero, discutir. esos eso mismo campesinos. digo yo, Podíamos discutirlo. que la delegación de La Guajira, a la que nosotros le hicimos escarapelas el día anterior hasta las 12 de la mañana, Claro. porque fue así,
pues no pudieron entrar porque los compañeros estudiantes que asaltaron o quienes hayan asaltado las vallas, hayan asaltado las vallas del teatro y hayan pues ingresado sin, digamos, A la fuerza. Creo que ese tipo de por calificativos supuesto. No al asalto, a la fuerza. A la fuerza, yo creo que es a Si la le fuerza. quieren quitar asalto, entonces la fuerza Pero está bien. además partiendo de la condición eso no de está bien. que el Eso no está teatro bien. no No está bien da fue haber abasto dejado a la con tal, gente no, afuera. con tal. No, todo el mundo entró. Fabio, Pero después de Todo los el mundo hechos, entró allí. Jimmy, déjeme caracterizar entonces al Comité del Paro Ampliado, al que representan aquí Charry y Jimmy. Aquí hay unas formas distintas en concebir la movilización social. El de la agenda del Comité Ampliado, por favor. Entonces, movilización permanente. Proponen escenarios de incidencia que incluyen, por ejemplo, hasta la Copa América, ¿no? Hacer pequeñas cosas todo el tiempo, no dar respiro a la movilización social. Al menos 2 veces al mes hasta diciembre está la agenda que propone este Comité del Paro Ampliado. El paro nacional indefinido a partir del 16 de abril. Proponen ellos y tienen una representación directa de las regiones con delegados de cara a una gran asamblea democrática y popular del segundo semestre del La año. movilización del 24 de febrero. Y la movilización del 24 de febrero. 8 de Que, de marzo, hecho, no- de las no- mujeres. Pero entonces aquí, en la forma de organizarse, aquí usted, Charry y Jimmy, lo que proponen es que no hay como unos delegados elegidos de cada organización, sino que puede ir la gente más libremente, es un foro abierto, digamos, o cómo es la vaina. Sí, claro, creo que yo identifico como 2 tensiones, ¿cierto? Pero primero, pues sí queremos dejar sobre esta mesa que el espíritu del Comité Nacional de Paro Ampliado es la unidad, ¿cierto? De hecho, Fabio lo sabe y la compañera Volvamos sabe a las diferencias venimos que es haciendo algunos lo- puentes en aras de volver nuevamente a Y nos retomar toca una agenda hacerlo, común, toca. ¿cierto? Y nos toca Pero sí, hacerlo. obviamente, Es el reto. creo que no solo en Colombia, sino a nivel latinoamericano, inclusive mundial, hay una tensión fuerte que se sostiene entre las formas organizativas tradicionales, ¿sí? Y la manera como practican el ejercicio de la democracia, como se toman de las decisiones, y las nuevas formas organizativas entre espontáneas, juveniles, nuevas ciudadanías, entre otros aspectos, que evidentemente tienen otra manera, ¿cierto?, de representarse, son más de tipo asambleario, más de la práctica de la democracia directa, ¿cierto? Entonces Pero que eso no pueden ser genera tensiones y lo que debemos hacer, y creo que un deber que tenemos No son desde antagónicas. quienes venimos aquí acompañando esta dinámica de paro, porque el paro va mucho más allá del comité, genera muchos más procesos organizativos que aún no logramos recoger, es que entendamos esas formas organizativas y nos unifiquemos en torno a eso. Pero no son de cara a antagónicas, confrontar porque el si modelo. partimos no de que son son antagónicas, antagónicas, por eso listo, eso es lo que quiero que hablamos diga. de tejer, Listo, ¿cierto? perfecto, de tejer. está muy bien. Las Yo estoy de acuerdo. formas No son organizativas No son Yo estoy de antagónicas. acuerdo. Seguimos, Yo estoy de acuerdo. seguimos tejiendo alrededor de la movilización social después de comercial. Ya vuelvo. Es eso. Seguimos en Zona Franca, son las 9:39 de la noche. Estamos discutiendo con los sectores sociales que están detrás, no sé si están detrás, que buscan representar el paro nacional. ¿Usted cree que están delante de lo que fue el paro? Yo creo que el paro estaba delante de todos, del gobierno, de supuesto. ustedes, De ¿no? todo, sí. Sí, por supuesto, y hay que de verdad analizar esto a fondo porque una cosa fue la movilización del 21N de día y otra cosa fue la movilización cacerolazo de noche. Y ambas son expresiones supremamente distintas, pero completamente que demuestran la indignación de la gente frente a una realidad que hay en el momento política del país. Claro. Por eso es que estas discusiones que tal vez pueden ser tan, no sé, álgidas o pueden parecer tan diferentes o distantes en algún momento, realmente se pasan a un segundo plano cuando entendemos que todos estamos en desacuerdo con que a los jóvenes nos contraten 2 horas al día. Estamos en desacuerdo con lo que ha planteado la ministra con la reforma pensional. Pasa en un primer plano cuando pasa, por ejemplo, lo del 21 de enero, ¿no? Que fue una salida, digamos, relativamente lánguida en términos de participación, marcada, en cambio, por unos hechos violentos y de taponamiento de vías en la ciudad. Eso demuestra que nos tenemos que preparar mejor para hacer las actividades. Y ojalá coordinarnos entre todos para que no nos salgan unas ahí medio raquíticas, sino que todas nos salgan muy fuertes, porque la indignación sí está. Pero si nosotros empezamos uno para un lado, el otro para el otro y el otro para el otro, y eso es lo que nos estamos jugando en esta discusión. Yo creo Eso es lo que- que nos estamos sí, jugando. yo creo que- Y lo que no queremos es que nos adjudiquen a nosotros en esta
en estos dos eventos de ahí del Comité Nacional de Pedro los responsables de la situación. Y por tal motivo estamos obligados, óigase muy bien, obligados. Esto no es una consideración ni siquiera de Jimmy y mía, o de Andrés o de Alejandra. No, estamos obligados todos nosotros, a pesar de que tengamos estas diferencias, ¿sí? A concentrarnos en lo que verdaderamente nos une, que es el paquetazo de Duque con el cual estamos en contra, defender la vida de los líderes sociales, un gobierno cómplice de todo eso, y defender los acuerdos de paz. Pero Eso en sí este nos momento une. Entonces, los divide, por ejemplo, una cosa muy importante en la movilización social, que es ponerse de acuerdo en una fecha. Por eso nos divide. Entonces nos tenemos que creo que unificar. eso no es un problema. Porque no es un problema. lo hemos seguir visto alrededor en que de la es un movilización. proceso escalonado de movilización, ¿cierto? Inclusive el movimiento ambiental se está planteando fechas que son muy importantes para el conjunto del movimiento social. Y las vamos a 16 de acompañar. marzo, la marcha comunera hacia Bogotá. Todo el mundo y el tenemos que principio de acompañar junio eso. un paro nacional ambiental. O sea, todo ese conjunto y expresión de movilización suma en el propósito de fortalecer. Pero no, porque Alejandra estaba diciendo que eso socavaba un poco la paciencia de la ciudadanía. No me malinterpretes. Yo estoy diciendo que por supuesto hay personas que no quieren. Sí, eso es cierto, pero las tenemos que Claro que hay concentrar. personas Bueno, que pero entonces no quieren que están de marchemos. acuerdo. Pues yo estoy aquí haciendo público un debate que está bien que se haga, ¿no? Sí, pero, Que claro. además es influyente, es decir, ustedes o el paro tomó una influencia importante y se vuelve objeto de interés público. Claro, No, claro. y hay un Y hay tema, gente- hay un tema de pronto que no lo tocó Fabio y que los jóvenes también y obviamente el movimiento social lo ha venido también colocando como bandera y es el desmonte del ESMAD, ¿cierto? También, Creo también. que frente al abuso policial, frente al abuso desproporcionado de la fuerza del Estado colombiano, eso ha levantado esa bandera por la defensa de la Y vida. aquí estamos de Asesinato de acuerdo. líderes de sociales. ¿Usted está de Y la acuerdo con el represión del ESMAD son sí. cosas tenaces. ¿Usted Pero está por de supuesto- acuerdo con el desmonte del ESMAD? Por O sea, supuesto acabar que estoy la de fuerza acuerdo. antidisturbios. Por señora. supuesto que estoy de acuerdo porque no puede ser que más jóvenes como Dylan mueran a raíz de eso. Perfecto. No puede ser, pero te voy a decir otra cosa. La realidad es que mucha gente, por supuesto, no quiere que marchemos todos los días. No obstante, eso no quiere decir que nos organicemos bien para que el siguiente paro nacional, que sea, ojalá ¿Cuál? ¿El una del expresión 24 de movilización. febrero o el de...? 21 de febrero vamos a hacer algo grande. Vamos a convencer para a Petro de que prepararnos. vinculémonos todos al 21 para que nos 21, salga sí. ¿Al bien 21 de ambas. qué? De febrero. De febrero. Y para preparar O sea, una y jornada grande. lo de marzo, ¿qué pasó? No, es que el 25 es 25 es una marzo, agenda. hay más. Perdón, proceso. pregunto. Faltan 2 meses. Daniel, Es una agenda, 21 es una de agenda. febrero, Y tenemos el Fortaleza. 24 de febrero la movilización contra la brutalidad policial. Sí, y sí, por sí, el también la delito podemos militar. hacer. Cualquier persona puede ¿Cómo citar así? ¿El una 21 y el 24? Pues Está- Gustavo Petro yo ha soy- citado a mí me esa gustaría más movilización. que fuera una sola, A mí no también. dos. No, No dos. Sí, Porque de nos pronto embolatamos. que Nos el- sorprende que la la realidad y el 21 y seguimos de largo. No, no, no. Puede ser. Estar Pero hay abiertos una cosa que El el 21 de esa enero no dinámica. nos fue tan bien. Debemos ser coherentes y consecuentes de que tenemos ahí unas circunstancias. Pero que también si cada veníamos uno de salir de las fiestas y todo este No, tema. por Yo creo bueno, que también. Por que eso, hay unas cosas de miremos cómo consideración. en febrero debemos hacer una sola fuerte. En febrero, una sola fuerte. No dos fuertes porque pero no van que a sea salir. un paro, una movilización. Bueno. Y una cosa que yo sí también quería recordar, aprovechando que aquí está Fabio, y es el tema de las vocerías, porque no puede ser que cuando se convoque una movilización, luego salgan a decir que eso no fue convocado por el Comité del Paro y se le iba a desconocer. Eso Podemos le- cometer errores. Eso Se le las dio acepto. mucho en el movimiento popular. se las y acepto, por eso Andrés. también hubo un rompimiento. ¿Y Hay eso que cuándo aceptarlas. pasó? Eso pasó en diciembre, ¿no? En el 21 en El 21 de enero pasó. Pero espere, pero entonces... volvió a pasar. Dame el trino de Petro, por favor. Y cuando 21 de enero Gustavo pasó. Petro salió con este trino, fue desautorizado vehementemente por algunos líderes sindicales, quienes dijeron, le solicito respetuosamente a los comités nacionales del paro adelantar la movilización nacional para el 24 de Yo febrero. lo contesté, pero muy amablemente. Yo también lo contesté y le Pues no digo, vehementemente, como dice usted. Julio Roberto Ah, no Gómez... sé. Respondo por lo que yo hago. pero Pero- usted... Y por Pero lo que diga el Daniel, Comité Nacional de Paro. El yo- Comité Nacional de Paro no entró en esa controversia con Petro en el Ah, tiempo. ok. Lo hicimos algunos voceros del Comité ¿A usted de qué Paro. le... Alejandra? no, yo considero que hay una incoherencia grande del senador Gustavo Petro frente a todo esto, ¿sí? Gustavo Petro no son vota... incoherencias, eso No, no. compañeros, compañero. Lo primero que sucedió en la historia fue que Gustavo Petro votó a favor de que Colombia ingresara a la OCDE, que es la Organización Ese es un puro y de argumento del Cooperación para el modismo, hermano. Desarrollo. No, No podemos pararnos espérate sobre porque eso. estamos Espérese, hablando Charly. seriamente. Espere, Charly, déjela. Estamos hablando seriamente. Eso es lo primero que pasa. El senador Gustavo Petro y vota para que ingresemos a la OCDE.
El 21N sacamos 5 millones de piezas de volantes que dicen vamos contra las políticas neoliberales, las reformas neoliberales de Duque y de la OCDE. Por tanto, luego, Charly, el tercer espere, paso... No, porque es que responda No, porque es que Andrés. Gustavo Petro entonces saca un trino hace una Entonces semana nosotros no diciendo... somos válidos dentro del movimiento popular y dentro del movimiento Ah, organizativo pero del no, paro, entonces porque te pregunto. Gustavo puso un voto sobre la OCDE que ha explicado más de 10 veces, pero el MOVIR se ha encargado de marcartizar esa vaina. Macartizar, entonces, sin, pero entonces... sin sentido, sin sentido. No, vente. Primero, no son vinculantes Pero las decisiones de la OCDE. podemos tener diferencias sobre esos asuntos. Como yo también tengo diferencias con el senador Robledo por el voto en blanco. Por también la supuesto, tengo, ¿sí? podemos tener diferencias de muchos Por eso, tipos. entonces, ese no va a ser el problema principal que nosotros terminemos llevando al Comité Nacional de Paro. El Comité Nacional de Paro, vuelvo y lo repito, Tiene esas es tres contra el condiciones. paquetazo de Duque, la defensa de los líderes sociales por su vida y el cumplimiento del acuerdo de paz. En las demás cosas, seguimos Déjenme discutiendo, preguntarles, no hay problema. esto dijo la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se los pongo en el contexto de que el gobierno esté aprovechando, digamos, estas discusiones que están teniendo ustedes para contraatacar desde su conversación nacional. Esos que están en este momento pretendiendo justificar un paro, dizque porque hay una reforma laboral, dizque porque hay una reforma pensional, dizque porque este es un gobierno que afecta los derechos de los trabajadores, le están mintiendo a los colombianos. Esas asociaciones que deberían estar de verdad representando en este momento el derecho de todos los colombianos a tener empleos de calidad, a promover el crecimiento económico cuando están llamando hoy a un paro y muchos otros están llamando a la violencia y están llamando a salir a destruir a nuestro país, esos no quieren a Colombia. ¿La reforma qué? No, y como, Laboral y pensional. y como, La como reforma. la vicepresidenta, la ministra Este es el Alicia tema de los Arango, asesinatos de el líderes en mismo este gobierno, presidente. así es. La realidad es que es un gobierno mentiroso. Así como muchos afirmaron que esas reformas no existían. Y que no iban a pasar, además. Y que no iban a pasar, y que estamos llamando el comité de paro a un saboteo, a un montón de cosas, pues la realidad es que hoy ya se sabe que en efecto van, que en efecto son recomendaciones de la OCDE y que en efecto, en tanto sigan estando, existirá la movilización OCDE es social. un club de buenas prácticas, Alejandro. Bueno, pero no entremos en ese debate. Venga, eso no Fabio, es- ustedes dejaron metidos a los del gobierno en Caquetá, que se supone que el comité del paro se iba a reunir con ellos y con la conversación nacional. No, No, jamás el Comité Nacional de Paro ha ido a ninguna conversación nacional. Nosotros hemos exigido desde un principio que esa mesa se tiene que llamar de negociación y si no, no va. No de conversación. No, la conversación nacional ha sido un fraude, un engaño. conversación la ¿Cuáles son los hacemos resultados, cuáles son los resultados de la nacional, por conversación supuesto. nacional? Daniel, yo creo que es momento que los comités del paro, el movimiento popular, el movimiento sindical reconozcan que esa conversación es inocua e inútil, no se ha logrado Total, absolutamente total. nada. Y a partir de la movilización salir a responder eso que está diciendo Perfecto. la ministra, la vicepresidenta, porque realmente esa conversación se ha convertido en un diálogo donde van unos funcionarios que no escuchan, que traen unas posiciones que Mire son lo que, totalmente lo inocuas. que le hizo a la mesa ambientalista. Eso es. Sí, le llevó el Me voy. decreto de pruebas pilotos de fracking y apoyo a la aspersión aérea de glifosato. Voy a la pausa. Reconocer que Cuando, eso no ha servido. cuando regresemos hablamos acerca de una posible infiltración de grupos armados ilegales dentro del movimiento social, como lo dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ya vuelvo. Seguimos en Zona Franca, son las 9:53 minutos de la noche. Estamos en directo desde Bogotá, francamente paro. Y hablaba yo de Claudia López. Sí. No nos perdamos. La alcaldesa de Bogotá, una política que salió a marchar el año pasado con el paro, que ha sido apoyado el paro, Claudia López, hizo estas serias acusaciones. Lo que sí nos da información muy sólida esta investigación es que esos vándalos que vemos atacando a policías, destruyendo Transmilenio, no son jóvenes alterados. Son infiltrados, pagos por grupos residuales de las extintas FARC y posiblemente también del ELN. Claudia López, la alcaldesa de Bogotá. Háganle. Yo. No, Vamos a ver.
Hombre, Bueno, Fabio, tema luego yo. el Comité Nacional de Paro, desde que empezó toda esta problemática, ha dicho una, otra y otra vez de que nosotros convocamos a movilizaciones, marchas y paros pacíficos. Es más, se demostró el año pasado que mientras no estuvo el SMAT, después de que asesinaron a Dylan, que obviamente cargaron con esa responsabilidad, no pasó absolutamente Sí. nada, Nada. ni en las marchas ni en los paros. Entonces, aquí aceptemos que hay infiltrados del ejército y la policía, y está demostrado, pero de eso Pero poco y se no habla. hay LLN, no hay disidencias. Bueno, ahí lo adentro. tiene que demostrar ¿La fiscalía? la fiscalía. Para decirlo en pero términos a mí me concretos. parece- me Porque, parece muy arriesgada porque lo la- mismo, Jimmy, lo mismo espere, nos pasó. No, suéltela, espera un minutico. suéltela. Lo mismo nos pasó con la policía. No, amada. Bueno, nadie lo demuestra. Jimmy. No, creo que esa posición de la alcaldesa es desacertada, ¿cierto? Porque pues es el mismo discurso de la derecha que históricamente ha utilizado para estigmatizar la movilización social en A usted me Colombia. da pie para Y en ese recordarle sentido- esto a Claudia López. y en ese Deme un sentido- segundito ahí, Jimmy. Se la recuerdo, Claudia López en el 2013. Tengo el tuit de Claudia y entonces esta era Claudia López versión 2013. Y que sepan de una vez que el cuento de que la protesta está infiltrada de terroristas no se los creemos. Respeto a la minga y protesta ciudadana. Claro, Hágale. muy bien, muy bien. Recogiendo eso, Muy la bien. movilización social en su génesis evidentemente genera alteraciones, ¿cierto? Porque no concebimos solo el escenario de una movilización pacífica cuando conocemos también el carácter de este gobierno. Y en ese sentido, y es una preocupación fuerte que tenemos en términos de las judicializaciones, en términos de todo este tema de los asesinatos de los líderes sociales y el carácter violento del Estado, ¿cierto? Lo decía Fabio, cuando no hay presencia del ESMAD, pues no pasa nada, ¿cierto? Pero un momento, Entonces, pero Jimmy, cuando aquí hay un autoexamen, pero absolutamente nulo, alrededor de elementos evidentemente violentos dentro del movimiento. Pero, Daniel, Nosotros rechazamos la violencia. Pero miremos Esa en este violencia tema los filtrada, casos usted que terminan de siendo la falsos policía. positivos, ¿sí? O la misma infiltración por parte de agentes del Estado Entonces, colombiano. a mí me parece un poco arriesgado las declaraciones de la alcaldesa, respetable. Yo creo que usted tiene que dar unas declaraciones de esas con los resultados de una investigación de la Fiscalía o del ente investigador en la mano y no... Ella cita información policial, ¿no? Sí. No, ni siquiera Claro, judicial. no, pero Entonces, mire, yo sí quiero hacerle ahí que el mismo gobierno el tiene un reclamo discurso vehementemente. doble, ¿sí? Disculpa, lo interrumpo un momentico, Charlie, porque es válido entonces las guarimbas en Venezuela, ¿cierto? Y todas esas movilizaciones que se hacen contra Maduro, ¿cierto? Y son válidas las movilizaciones en Hong Kong y miremos el carácter Daniel. de ese tipo de expresiones. Y Desde aquí en aquí no. Colombia, Pero quiero después, decirle en ya, Colombia Daniel, hubo unas Daniel, elecciones válidas, Jimmy, en el 2018. En cambio, en Venezuela hubo unas elecciones Ponle atención, que... Daniel. Hágale. Yo quiero hacer el llamado vehemente a la alcaldesa para que tome, digamos, prudencia en sus declaraciones cuando tenga la revisión del ente investigador, ¿cierto? Pero nosotros estamos conscientes que han habido infiltraciones. Yo hace unos, creo que 3 o 4 años, me hace una entrevista El Espectador, hay algunas declaraciones sobre unas infiltraciones que nosotros conocemos son reales, pero las infiltraciones más conocidas son de la policía, los militares y los entes de control. ¿no? Los- Y lo- del Estado Esta es- Unido, Eso del de país. democracia, preguntémosle a Merlano cómo en este país se ganan las elecciones. Comprando votos. O sea, ¿usted cree que Maduro tiene la misma legitimidad que Duque? No, ese es un tema más de fondo, Ah, sí, bueno, pero yo lo pero planteo era es que para acá allá iba. en Colombia no hay elecciones limpias ni existe una democracia y por eso la gente está mamá y sale a las calles a protestar y exigir garantías para la vida y la defensa de sus mismos Yo derechos. creo que somos una mayoría los que salimos a marchar y queremos que la movilización sea pacífica y sea creativa y pues que la siguiente movilización sea mucho más masiva porque todo el mundo entiende y sabe por qué nos movilizamos y es porque queremos un país mejor, porque sabemos que las cosas no están bien en materia económica, porque sabemos que los jóvenes tenemos el peor panorama de la historia de Colombia, pero la realidad es que eso solo va a pasar y es que vamos a sumar más y más sectores si seguimos llamando a una movilización pacífica. Y pues las realidades de estos pues, actos aislados de violencia tendrán que esclarecerse con las investigaciones no le cabe pertinentes. una Pero yo creo que responsabilidad somos a muchos ustedes. más los que queremos una ¿A movilización nosotros? pacífica. Sí. No, yo creo que Ninguna, no. Daniel. Nosotros no somos los Definitivamente órganos de seguridad del Estado. Ustedes son Y nosotros convocantes. hacemos el llamado a una Nosotros movilización convocamos a unas pacífica. marchas de manera pacífica y esperamos que se desarrollen Pero ahí además, Daniel, y esperamos que nadie la infiltre, nosotros- absolutamente nadie. De acuerdo, mientras nosotros estamos ejerciendo lo que la Constitución considera como un derecho, ellos en la Fiscalía, en la Policía y en todo el cuerpo colegiado de la Fuerza Pública
son y están haciendo un deber, están trabajando. Perfecto. Y eso en materia de derecho tiene toda la diferencia. Me fui, del mundo. se me acabó el programa. Estuvimos en la trasescena del movimiento social esta noche. Nos vemos en el las 21 de discusiones. febrero en las calles, invitados todos porque vamos a El seguir 25 de marzo. ¿Y cuándo más? El sumando. 24 de febrero, pero vamos a llegar a un acuerdo. Estoy seguro. Vamos a llegar a un acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con Andrés. Estoy seguro que sí. Estamos obligados a llegar a un acuerdo. Es como Grábenla ahí, estamos obligados. Pero Estamos que nadie- obligados, que nadie se señor. Me preocupe fui. porque es normal. ¿Usted tiene hermanos? Sí, Bueno, pues, ¿y pelea con sus hermanos? peleé mucho. Bueno, y pues, se me acabó el y programa. nunca van a dejar de ser hermanos. Así somos nosotros. Excelente. Muchas gracias a ustedes muchas gracias. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.